Estamos acostumbrados a que nos cuenten historias de personas, pero las ciudades tienen también sus historias, como nos lo demuestra Héctor de Mauleón en este libro, La ciudad que nos inventa. La Ciudad de México guarda historias en cada recoveco, pero muchas veces no nos tomamos el tiempo para hurgar en esos huecos, para tratar de encontrar esas historias. Héctor de Mauleón, sin embargo, lo ha hecho y ha compartido con nosotros algunas de estas historias en La ciudad que nos inventa, Crónicas de 6 siglos. Héctor de Mauleón, gracias por Mil gracias estar por la con invitación, nosotros. Sergio, te lo agradezco mucho. ¿Por qué la Ciudad de México? ¿Por qué rascarle a este maravilloso escenario para encontrar estas historias? Pues es una ciudad cargada de historias, si lo pensamos, estamos a unos años ya de que cumpla 5 siglos, 500 años de haber sido refundada por Cortés. Es una obra colectiva que han hecho muchas generaciones de habitantes de la Ciudad de México que han dejado una huella. Y el problema es que las generaciones recientes se desconectaron del pasado, hemos perdido la manera, la clave que nos permitía o que permitía a nuestros abuelos entender la ciudad. No sabemos por qué hay determinados edificios, no sabemos qué significan ciertas cosas, no sabemos de dónde vienen. Y hay historias formidables, prodigiosas. La modelo del Ángel de la Independencia, la mujer que posó en este monumento que preside la ciudad, pocos lo sabemos, pero es una costurera que el escultor Volpi encontró en un salón de baile en 1902. Es una costurera, toda esta Ernesta idea de Robles. que, sí. Y debe haberse maravillado con su cuerpo y le pidió que posara. Y entonces ella guardó el secreto 50 años. Nunca lo dijo por vergüenza, y a mí me parece prodigioso que ella haya estado caminando por el Paseo de la Reforma durante medio siglo, viéndose bañada en oro, presidiendo las alturas, sin decirlo. La descubrieron cuando fue el terremoto del 57 y se cayó el Ángel, viviendo en una vecindad de Portales. Ahora, es muy interesante que muchos nos hicieron creer que en México había una historia antes de la conquista y que esa era la historia importante, después que no había ocurrido nada y después teníamos una nueva historia después de la independencia. Tú nos cuentas muchas historias de esta Ciudad de México colonial. Sí, hay una leyenda negra sobre la colonia, se piensa que es un lugar de superstición, de oscuridad, y es completamente falso. Era una ciudad vivísima, con una riqueza cultural enorme. Cuando nosotros vemos el pasado de una manera distorsionada, siguiendo intereses ideológicos, políticos, etcétera, vivimos el presente de la misma manera, no nos entendemos. Y por eso es muy interesante y muy importante echar luz a las zonas oscuras de la historia. Nos cuentas la historia de la primera panadería de México. A ver, cuéntanos. No, es que yo creo que el olor del pan es uno de los olores, es una de las mayores experiencias que depara una ciudad. Cuando uno pasa por una panadería y se llena los pulmones con ese aroma, con ese perfume, es de lo más grato. Y no es lo mismo Viena que la Ciudad de México, no tiene Claro, nada que ver. no, claro. Pero mira, en 1522 se hizo el primer bolillo en la Ciudad de México, lo hizo un conquistador negro que venía con Cortés. Son los conquistadores negros que formaban parte del ejército de Cortés son desconocidos, se conoce muy poco de ellos, pero de este se sabe que se llamaba Juan Garrido y que encontró en un saco de arroz unos granitos de trigo que sembró y logró hacer el primer bolillo. Y ahí se empezó la producción de pan en México en 1522. Hablas del año del hambre y del año de la peste. Cuéntanos de estos años. Son momentos determinados en la historia de México. En 1915 la revolución hizo que los trenes fueran secuestrados por los ejércitos para transportar tropas, armas, etcétera, y dejaron de llegar bastimentos a la Ciudad de México. Y entonces la Ciudad de México cayó en una crisis porque no tenía de qué alimentarse. Se acabaron los perros y los gatos porque dice la leyenda que nos los comimos. Se cortaban los árboles para hacer leña y calentar lo que se pudiera, y pasaba un carretón recogiendo cadáveres de personas que habían muerto de inanición. Y bueno, las epidemias pues fueron uno de los azotes más terribles en la historia del México. Después de la llegada de los españoles, solamente la cuarta parte de la población indígena sobrevivió el primer siglo de la conquista debido a las epidemias. Entonces, vivir en una ciudad que estaba a merced de enfermedades que no tenían cura,
debe haber sido atroz, ¿no? Debe haber sido tremendo. Y quedan crónicas, quedan testimonios desperdigados, dispersos, que nos relatan eso. Entonces, junté esos pedazos, junté la información disponible para tratar de hacer un retrato de cómo pudo haber sido la Ciudad de México en esos días. Has ofrecido en este libro, La ciudad que nos inventa, pues una serie de viñetas. ¿Por qué este género de las viñetas para explicarnos la Ciudad de México? Sí, la crónica, tomé el modelo de un cronista del siglo XVI que se llama Juan Suárez de Peralta, que hacía relatos muy breves, contaba cosas en 2 o 3 páginas y pasaba a otro capítulo. Y me pareció fascinante que este cronista desconocido hubiera encontrado un método tan didáctico, tan atractivo, tan literario para narrar las cosas. Y por otro lado, tienen la brevedad de un artículo de periódico, ¿no? Que ¿Los has publicado en periódicos? La mayor parte Sí. aparecieron en el Universal, sí. El, eh, hay una de estas semblanzas, una de estas crónicas que habla del árbol que trajo Maximiliano. ¿Puedes compartirla con nosotros? Sí, claro. El árbol de Navidad es muy reciente. A mí me sorprende que todavía esté la discusión de que si el árbol de Navidad atenta contra el nacimiento mexicano, porque el árbol de Navidad se pone en México desde los tiempos de Maximiliano, lo trajo la corte de Maximiliano, la primera vez que se puso un árbol de Navidad, y a la aristocracia mexicana que estaba seducida con las modas y los usos del Segundo Imperio y que todo lo quería imitar, no tardó en implantar ese modelo. El general Negrete fue el primer mexicano que puso un árbol de Navidad en su casa, por allá por 1860 y tantos, y llamó tanto la atención que la prensa de ese tiempo fue a casa de él para describir cómo era este árbol con esferitas y qué significaba cada cosa. Y entonces se comenzó a meter en las crónicas del Porfiriato de Manuel Gutiérrez Nájera, ya hace alusión al árbol de Papá Noel, como le llamaban en el Porfiriato, y es algo que ha acompañado ya durante siglo y medio las Navidades mexicanas. Nos cuentas que hubo una vez un billete en México con la imagen de una amante del secretario de Hacienda. Sí, este billete de 5 pesos que todos tuvimos en las manos, donde había una gitana bellísima, no sé si lo recuerdas. Me acuerdo de la Era gitana, una sí. mujer Sí, que sí, tenía sí, como sí. una Sí, piedra preciosa. muy seductora, sí. Hermosísima. Sí. Bueno, pues se llamaba Gloria Faure y era una actriz que estaba, una actriz de las operetas, de los teatros de género chico que había entonces en México, y el ministro Pani se enamoró de ella, la volvió su amante, y como un homenaje sublime, lo que hizo fue meternos el retrato de ella en las carteras de todos los mexicanos. Y no nos dimos cuenta, ¿verdad? Nadie lo supo, ¿no? Se descubrió por ahí, se hizo un escándalo, lo sacó un poco la prensa, pero pues eran los años del maximato, eran los años en los que la prensa estaba muy acallada. Salieron por ahí algunas notas que yo busqué en la hemeroteca para más o menos documentar la historia, y después se acalló. También nos cuentas, entre otras cosas, que es culpa de Porfirio Díaz y del ferrocarril que bebamos tanta cerveza. Sí, me sorprendió mucho saber que la primera cerveza se destapó en 1549. En 1549, o sea que empezada la colonia, ¿no? Empezada, se hizo, llegaba cerveza importada de España. Me encantaría, de España a la Nueva España, me encantaría saber cómo eran los envases. No se han conservado, pero me encantaría saber cómo venían envasadas. Pero sí, en 1549 se le dio la concesión a un señor para que en la hacienda de los Portales, que se llamaba Portal así porque tenía unos portales en su entrada, hoy queda una estación del metro, pusiera una fábrica de cerveza. La cerveza, él le apostaba que iba a dominar el gusto de los mexicanos contra el pulque y las otras bebidas prehispánicas, pero no pegó, no encontró clientela, digamos. Y yo supongo que era porque no se refrigeraba, porque era al tiempo, y la cerveza al tiempo no tiene la misma fuerza que la cerveza los fría. ingleses se la toman así, pero eso es porque hace mucho frío allá en Sí, Inglaterra. claro, pero además, bueno, sí tiene cierta fuerza al tiempo, pero no se compara cuando es helada. Y entonces, en el Porfiriato pasaron 2 cosas. Se hicieron las cerveceras del norte, donde ya la podían congelar con maquinaria, con las primeras refrigeradores, y el ferrocarril, que ya llegaba a la Ciudad de México, permitía mandar esos cargamentos hacia la ciudad. Y por otro lado, Porfirio Díaz estaba empeñado en desterrar el pulque de la mesa de los mexicanos porque lo consideraba una señal de atraso, de barbarie. Quería meter el champán, no logró meter el champán, pero consiguió quitar el pulque para meter la cerveza. Cuéntanos de la Catedral de México. ¿La que tenemos ahora es la original? ¿No es la original? No es la original. Hubo una catedral que vivió solamente 100 años, los primeros 100 años después de la conquista, y que la tiraron porque dicen que era muy fría, muy chaparra y de mal gusto.
La quitaron para hacer la que hoy conocemos, pero la fachada de esa antigua catedral no la destruyeron. Se la llevaron, la fachada de la catedral primitiva, piedra por piedra, al hospital, a donde está el templo de Jesús en Nazaret, Jesús Nazareno, perdón, en la calle de República del Salvador. Me entero en tu libro que hay un santo de los secuestrados. Cuéntame de eso. Sí, hay un santo en la catedral, en una capilla que está dedicada al Santo Niño Cautivo. Es una escultura del siglo XVI que al ser enviada de España a México fue secuestrada por los piratas y permaneció en cautiverio durante 2 años. La iglesia tuvo que pagar rescate para que esa imagen de un niño Dios fuera devuelta por los piratas, y al llegar a la catedral se convirtió en emblema de quienes habían perdido la libertad. Se dice que desde el año 2000 para acá mucha gente va a rogarle, porque es la época en la que se puso de moda el secuestro, en la que cobró auge el secuestro en México. Entonces es frecuente ver gente que está ahí llorando, que está rezando muy devotamente. Es una imagen muy, muy fuerte. Y lo sorprendente es que es una imagen que ha acompañado la vida de la ciudad de 1600 y tantos, 1650 a la fecha. En tu libro me entero de cuál es la fuente más antigua de México. ¿Cuál es? Es una fuente que está a las afueras del metro Chapultepec. Casi no la vemos porque está rodeada de microbuses y de puestos de ambulantes. Quedó cercada a las afueras del metro. Es una fuente que está ya partida en dos, muy deteriorada por la lluvia, por el tiempo, la grafitearon, etcétera. Ahora se encuentra enrejada como una manera temporal de protegerla, pero es la fuente pública más vieja que queda en la ciudad. Es un verdadero tesoro. Marcaba el inicio del acueducto de Chapultepec. Cuando nosotros vamos por Avenida Chapultepec encontramos unos arcos, una veintena de arcos. Ese acueducto llegó a tener casi 1000, iba de Chapultepec al Salto del Agua, y el origen, el lugar de donde partían ese acueducto era precisamente de esta fuente. Yo recuerdo cuando niño y cuando adolescente que había unos baños de vapor allá en Ixcuac, pero tienes una sección que se llama los baños de vapor. Cuéntame. Sí, los baños de vapor es una cosa que trajeron los conquistadores españoles y que hubo varios en la ciudad. Los baños públicos hay que recordar que era una ciudad que no tenía agua potable, que para disponer de agua era complicadísimo, había que ir a las fuentes o había que mandar a una persona que fuera a la fuente pública a traer en ollas de barro el agua. Había unos cargadores, unos aguadores, perdón, que se dedicaban a eso, cobraban una cantidad por llevar el agua a las casas, y entonces era muy complicado el asunto de la higiene para la gente en la Ciudad de México. Debe haber sido unos años en los que todo olía muy mal. Y en los que el baño no era muy, muy común. Pero entonces, para comodidad de algunas personas, se empezaron a abrir hay registro que ya desde 1700 y tantos había baños públicos en la ciudad a donde la gente podía ir a asearse, y algunos de ellos eran los que hoy conocemos como baños de vapor, que se volvieron una institución. Sobre todo cobraron un auge impresionante en el Porfiriato, cuando se inventó la higiene, porque se pensaba que desintoxicaban, y entonces se volvieron como el paraíso de los crudos. Todos los que venían de una borrachera agarraron el mito de que en el vapor se desintoxicaban. Pues yo no sé si sea mito o no, pero se sigue haciendo. Se van cerrando los baños de vapor. Había muchísimos en la Ciudad de México, y hoy creo que no quedan más de 100, 200. Llegó a haber 800, 900, según las guías de establecimientos mercantiles y comerciales, llegó a haber 800, 900 en la ciudad. Eran una institución, una manera de entrar al fin de semana, una manera de volver a la vida después de una francachela, ¿no? Héctor de Mauleón, me da la impresión de que estás enamorado de la Ciudad de Totalmente. México. Totalmente. ¿Eres chilango? ¿Naciste aquí? Soy de la ciudad. Me fui enamorando desde niño por un hecho prodigioso. Me tocó ver las obras del metro en la calzada México-Tacuba cuando era yo niño, y la ciudad se llenó de historias sobre una ciudad que estaba enterrada y que las obras del metro estaban desenterrando: templos, fragmentos de pirámides, armaduras de los soldados que habían huido por la México-Tacuba en la Noche Triste. Apareció un tejo de oro cerca de la Alameda, que hoy está en el Museo del Templo Mayor, etcétera. Y entonces para mí fue muy impresionante. Nunca pude volver a ver la ciudad del mismo modo, sabiendo que debajo de todo podía haber algo, un misterio, un secreto enterrado. Héctor de Mauleón, gracias por compartir con nosotros la ciudad que nos inventa, crónicas de 6 siglos. Te agradezco mucho la invitación. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.